Roberto Ander está con nosotros esta mañana, asesor financiero, y vamos a hablar de un tema interesante, la transmisión de la riqueza. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, gracias. Fíjense que muy entusiasmado de transmitir esta parte de educación financiera, porque es una de las cosas que poco pensamos en ella. Y ahorita, coincidentemente, que estamos en septiembre, el mes del testamento, y que de alguna manera ya tendrán ustedes seguramente espacios con juristas, abogados y notarios que hablen sobre legado y herencia y testamento. Pero es un tema muy importante porque desde el punto de vista financiero, ¿cómo hacemos esa transmisión de la riqueza? Entonces, me gustaría abordar el tema como venimos desde hace un tiempo platicando de los pilares de la riqueza. Correcto. Empezamos hablando del ingreso, luego de cómo mantener ese ingreso, que es bajar el gasto, ¿no? Aumentar los ingresos para poder llevar una administración adecuada del gasto familiar o del gasto personal. Y después pasamos a la forma de crecer la riqueza, que es la inversión propiamente dicha, y ahorita estamos en la transmisión. Entonces, dentro de estos pilares, a mí me gustaría que la gente piense en qué etapa de la vida están. Porque además de estos pilares, nosotros empezamos nuestra vida de los 0 a los 18 años aproximadamente en una dependencia económica donde tenemos ingresos dados de nuestros padres. A partir de los 18, 19 años empezamos a trabajar, entonces entramos a una etapa de independencia económica. Luego viene una parte de profesionalización de nuestra actividad, empezamos a aumentar nuestros recursos, luego nos consolidamos financieramente, ya tenemos cierta estabilidad, luego llegamos a una etapa de consolidación, pero más de estabilidad, que es entre los 56 y los 65 años. Y a los 65 años, en estricta teoría, tendríamos que estar viviendo la parte de oro de nuestra vida, el invierno de nuestra vida, que hemos hablado sobre cuidar al viejito que llevamos internamente, pero esta parte también debería de ser de la libertad financiera. Porque si recuerdan las personas que nos han escuchado, es cuando hablamos de esta parte, es importante hacerles ver que durante el periodo anterior, nosotros tenemos que ir forjando un futuro e ir cuidando a ese viejito interno, y de alguna forma nosotros tenemos dos posibilidades. Habría muchas, pero déjenme hacerlo de una manera drástica, ¿no? Polarizando la situación. Si nosotros hemos tomado buenas decisiones financieras, podemos estar en el punto de la libertad financiera, en donde ya dependemos de las decisiones que hubiéramos tomado con anterioridad. Pero si tomamos malas decisiones financieras, vamos a depender de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros parientes. Hoy, 7 de cada 10 adultos mayores en este país deben de sus hijos. ¡Qué tristeza! Y qué fuerte. Qué tristeza, Es durísimo, pero después de una vida de trabajo, no pensamos en lo que es la transmisión de la riqueza, porque muchos patrimonios se pierden en este punto. Personas que no han podido poner en regla sus departamentos, casas, terrenos, y entonces las personas mueren intestadas. Entonces, cuando esto sucede, pues hay que pagar un juicio, ¿no? De sucesión testamentaria o de intestado. Tenemos que pagar también los impuestos del traslado de dominio. Y entonces, siempre financieramente, tenemos que estar viendo la manera en que nos impacte menos esta situación. Porque de alguna forma, todo eso juega en contra. Yo he estado trabajando sobre algunas frases que me llegan en cuestiones de asesoría financiera y que me gustaría mucho decirles. El otro día un amigo me decía que el hecho de heredar es un error de cálculo. Y entonces cuando él me dice eso, le digo, ¿cómo? ¿No? Y entonces me dice, sí, yo
no quiero heredar nada, no quiero dejar nada, me lo quiero gastar. Entonces, si tengo dinero para mi descendencia, entonces quiere decir para vivir bien mi vejez. Sí, pero que no calculé bien y entonces me sobró dinero y que debía haber vivido más o gastado más en mí. Ajá. Y a mí se me hizo un pensamiento muy egoísta, sí. Pero aparte yo quiero transmitirles que en la planeación financiera, cuando se falla en la planeación financiera, se está planeando para fallar. Y entonces, este tipo de visiones, en lo personal, porque yo no puedo emitir un juicio de valor y decirle a una persona si está bien o está mal su pensamiento. Cada porque quien su dinero, cada quien, ¿no? Es su perro y él lo baña, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que ver es qué queremos para poder afrontar o enfrentar esta parte de nuestra vida de alguna manera y llegar a cumplir con nuestros objetivos o con nuestro propósito. Yo en lo personal creo que para mí, dentro de mis prioridades financieras, sí está el tema de heredar y de tratar de ayudar a mis hijas a que ellas conserven o puedan mantener el nivel de vida al que están acostumbradas. Claro. Entonces, pero es un pensamiento o es un sentimiento personal completamente. Para las personas que no tienen descendencia o que no han tenido una vida familiar muy estable, pues también se vale. Lo único que yo digo es, como polarizamos estas ideas, tenemos que hablar también de, bueno, ¿qué es lo que quieres? Claro. Porque en ese error de cálculo que decía esta persona, se puede polarizar y se puede venir a este lado, en donde dependa de sus hijos. Entonces me parece una contrariedad. No quiero dejarles nada a mis hijos, pero si fallo en mi planeación, entonces voy a depender de ellos. Y ahí viene otra frase que me encanta, que es una frase judía, y que dice, cuando los padres pagan, todos ríen. Cuando los hijos pagan, todos lloran. Y que realmente te da el concepto de esta polaridad que estamos haciendo entre fallar en la planeación financiera para la vejez. Yo no quiero decirle a la gente que tiene que evitar el gasto para tratar de heredar algo. No, pero tiene que aprender a ahorrar y hacer esa planeación financiera para definir con anticipación cómo se ve en el retiro, cómo va a llegar y de dónde van a venir esos recursos. Porque si hablamos que la última parte a partir de los 65 años debe ser la libertad financiera, pues no se es libre si no se tiene presupuestado el ingreso para esa fecha. Por supuesto. Pero yo creo aquí, Roberto, que ni muy ni tan, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, claro. O sea, no es posible y vemos con tristeza papás que, como decían antes, me quito el bocado de la boca para dárselo a mis hijos y tú te puedes quedar sin comer, sin zapatos, pero el hijo en el mejor colegio, que ya lo mandaron a estudiar no sé dónde, los mejores tenis, y ellos están generando el dinero, generando la riqueza para los hijos, pero ellos con muchas carencias. Ni eso, ni el pensamiento de la persona que nos dices que yo me lo hubiera gastado todo para mí, para y a que disfrutar les la vida. Que hay muchas personas que también piensan pues si no tenemos comprada la vida, no sabemos cuándo nos vamos a morir, disfrutemos el presente y gastemos. Los millennials, sí, completamente. Sí, justo. Sí, fíjate, yo creo que puede ser un tema generacional, pero también es un tema de que no hemos sabido educar financieramente a las nuevas generaciones. Como padres, esta postura, bueno, es que no tenemos educación financiera, cultura financiera, pero es muy importante. Fíjense, hay una frase que también me gusta mucho y que dice, trabaja tanto en la herencia como en el heredero. Y me parece formidable. Trabaja tanto en la herencia. Hay que trabajar en la masa, ¿no? financiera que vamos, pero educa a quien va a recibirlo. Porque si no educamos a la persona, si no trabajamos en el heredero, va a valer gorro todo ¿qué tu va esfuerzo? a pasar, no? Y entonces es como esta frase, ¿no? Que dice que situaciones difíciles crean hombres fuertes
hombres fuertes crean situaciones fáciles que llevan a herederos poco resilientes, y esos herederos poco resilientes también llevan a situaciones difíciles. Entonces se va haciendo un círculo vicioso, cuando en nuestra planeación financiera lo que tendríamos que hacer es hacer un círculo virtuoso, crear hábitos y crear educación financiera que permita hablar a las generaciones, una conversación intergeneracional de padres con hijos, en donde podamos los padres transmitir el sentido de lo que estamos haciendo. Hace unos días veía yo una conferencia que me gustó mucho, que escuché en Boston, y donde Angela Duckworth, que escribió un libro que se llama The Grit, ¿no? Y que es esa fuerza, y esta persona es una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos. Estaba yo en Boston en unas conferencias y escuché hablar, y decía que es muy importante para nosotros como padres sermonear. Cuando yo uso esta palabra, pero fue la palabra que utilizó, dar un sermón. Pero luego también tenemos que hacer este tipo de cierres y de transmitir el objetivo o la finalidad de lo que les estamos diciendo a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos que hablar con ellos y decirles por qué hacemos las cosas, por qué queremos legar o heredar algo, y que ellos cómo pueden administrarlo y cuál sería el propósito de esa herencia, de esa transmisión de la riqueza, para que la familia pueda mantener más o menos, ¿no?, los niveles de vida a los que se están acostumbrados. Todo un tema, y hay que hablar. Y hay que pensarlo y hay que planearlo. ¿En dónde te localizamos, Roberto? Pues en el 55 91 45 91 50 a través de WhatsApp, y también de correo electrónico roberto.andere@orfin, de orden financiero, .mx. 55 91 45 91 50. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Muchas gracias.